Muy buenas y bienvenidos a El Tanto, la tertulia semanal de The Objective, semana en la que el protagonista indiscutible es Víctor de Aldama, el presunto comisionista de la trama Coldo, de la trama Ábalos, que ha tirado de la manta y vaya si ha tirado, ha declarado de forma voluntaria en la Audiencia Nacional. La verdad es que no ha dejado títere con cabeza, apuntando directamente al gobierno y a Pedro Sánchez. Enseguida nuestra compañera Teresa Gómez nos resume todo lo que ha dado de sí esta declaración de algo más de 2 horas y las que vendrán, porque Aldama quiere seguir hablando, eso parece al menos. Además, Enrique Morales nos va a contar también pues, la extensa actividad en los negocios inmobiliarios de este empresario que, ya saben, es el nexo de unión de prácticamente todos los casos de presunta corrupción que están afectando y que les estamos contando en estos últimos meses, relacionado con el caso del Seagate, con la trama Coldo, la trama Ábalos, mascarillas, el tema de Globalia, de Europa. Está ese nexo de unión de Víctor de Aldama, pues también tiene, como decimos, una extensa actividad inmobiliaria que ha durado además hasta hace bien poquito. Pero además nuestro compañero Morales nos va a contar más cuestiones, nos va a contar la adjudicación millonaria y a dedo que el gobierno ha hecho hace apenas unos días y que afecta a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ha alegado urgencia. Sí, urgencia por el tema de la riada. Además, vamos a hablar también con Ketty Garat de la agencia de colocación de Ábalos, porque no solo encontró trabajo, parece ser, para Jessica en una empresa pública, también para Miss Asturias 2017. Y Garat también nos va a contar una noticia que publicó en exclusiva el pasado fin de semana y que pues ha dado mucho de sí estos días, y es pues esa particular asistencia que recibió la mujer del presidente, Begoña Gómez, en la Asamblea de Madrid la semana pasada, cuando fue a prestar declaración, ya saben, en esa comisión de investigación, pero que finalmente se negó a hacer ningún comentario. Arrancamos ya. Y arrancamos ya saludando al director de The Objective, Álvaro Nieto. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Pues analizando un poco, queríamos entrar en profundidad sobre todo lo que ha tirado de la manta Víctor de Aldama. La verdad que no era lo previsto que contase tanto y disparase a todos los frentes, pero lo que sí que demuestra, al margen de que ya el juez determinará la veracidad o no de sus palabras, es que todo el trabajo valiente que han venido haciendo fundamentalmente los compañeros de esta casa, pero también los compañeros, los periodistas de otros medios durante todos estos meses, contando pues eso, la figura de Aldama como nexo de unión en todos los casos de corrupción que hemos ido contando en este periódico, pues esas informaciones con esta declaración se han visto puestas en valor, y ese trabajo valiente de los periodistas, a pesar de todo, a pesar de las presiones, de los ataques del gobierno, pues ha quedado más patente que nunca. Sí, Rocío, efectivamente. Yo creo que la declaración ante el juez Ismael Moreno de Víctor de Aldama, del cabecilla de la trama o del comisionista principal de la trama, que ya no sé cómo llamarla, porque no es Coldo, no es Ábalos, en fin, de la trama que rodea al gobierno. La macrotrama. Sí, yo creo que esta declaración lo que viene es a confirmar y a ratificar que todas las informaciones que hemos ido publicando fundamentalmente en este periódico, en The Objective, durante los últimos meses o años incluso, pues iban en la dirección correcta. Porque, por ejemplo, la última de nuestras grandes informaciones, que fue hace solo unas semanas, cuando dijimos que habían acudido varios socios de Aldama a llevar bolsas con dinero en efectivo a la sede del Partido Socialista, pues bueno, a mucha gente le parecieron unas informaciones falsas, erróneas, completamente equivocadas, las desmintieron llamándolas bulo, fake news, lo que quieras. Pero hoy ha estado Aldama ante el juez y no solo ha dicho eso. Mira, nosotros en nuestras informaciones de hace unas semanas hablábamos de 2 entregas en metálico de 45.000 euros cada una, y en total los socios con los que hablamos, porque salieron en pantalla, es verdad que con la imagen y el sonido distorsionados, pero en sus declaraciones nos dijeron que Aldama había pagado hasta 600.000 euros en comisiones a diferentes personalidades del gobierno y del partido. Y hoy, en la declaración de Ismael Moreno, la suma que hemos hecho de todo lo que ha declarado Aldama nos da una cifra
muy parecida a los 600.000 euros. Nos da una cifra superior que está por encima de los 700.000, pero va en la misma dirección. Y nosotros dijimos que había habido 2 entregas al menos de bolsas con dinero en efectivo a la sede del PSOE, y hoy nos hemos enterado, gracias a Aldama, que pues incluso quedaba en la cafetería de enfrente de Ferraz para dar las entregas en efectivo que correspondían a las diferentes personas con las que se relacionaba. Es decir, que todo esto viene a confirmar que efectivamente aquí hay una trama de corrupción enorme, gigantesca, y evidentemente yo puedo llegar a entender que alguien piense que todo esto es falso, que se lo está inventando. La defensa, que es... Sí, pero vamos a ver, hay que, yo creo, que poner los pies en la tierra. No hay nadie en su sano juicio, y precisamente Víctor de Aldama tampoco consta que sea un descerebrado, porque listo es, no hay nadie en su sano juicio que se autoinculpe en graves delitos, como está haciendo Víctor de Aldama, si no son ciertos. No. O sea, que no hay nadie que se autoinculpe si no es cierto lo que está contando. Si tú eres inocente, tienes 1000 maneras de demostrarlo, pero no acusando a otros de un delito que además a ti te va a llevar por delante. Luego podrás pactar con la fiscalía, con el juez, recibir beneficios a cambio de colaborar con la justicia. Pero, hombre, lo que no tiene sentido es reconocer abiertamente que has corrompido a un gobierno si resulta que no era verdad. Entonces, yo creo que aquí estamos ante la punta del iceberg simplemente. Es verdad que la declaración de Víctor de Aldama, yo te diría que a mí personalmente me ha sorprendido, porque, ¿sabes qué pasa? Que yo ya he visto esto muchas veces y siempre que tenemos grandes expectativas sobre que alguien va a tirar de la manta, luego no se acaban cumpliendo. Entonces, yo era un poco escéptico respecto a lo que podía o no tirar de la manta Aldama. La realidad es que la mayoría no preveía que iba a ser tal cantidad de datos, Sí. y de información y de acusaciones directas. Y lo cierto es que han sido como 2 horas de declaración, por cierto, que la tienen a su disposición todos los oyentes y televidentes de este podcast en la página web de diogeti.com, que nosotros se la hemos colgado íntegra, la declaración, para que la puedan ver en sus casas si no concilian bien el sueño por la noche. Bueno, el caso es que yo, que era un poco escéptico, efectivamente al final me lleva una sorpresa, porque de repente se ha puesto a disparar contra todo el mundo, excepto contra 2 personas que de momento ha preferido no implicar demasiado en los tejemanejes, que son el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del que solo ha dicho que le pidió ver y que le dio las gracias por unas gestiones, pero en realidad Aldama no nos ha dicho nada más de sus relaciones con Sánchez. Por ejemplo, no nos ha indicado si estuvo varias veces en la Moncloa o no, si hubo más reuniones con él, si hubo más fotografías, y tampoco ha hablado de Begoña Gómez, porque Begoña Gómez y Víctor de Aldama sí tenemos pruebas de que en el año 20, cuando Aldama estaba, digamos, en toda la trama de las mascarillas y en toda la trama de Globalia, Begoña estaba relacionándose con él también a través de Globalia. Entonces, sabemos que se vieron unas 6 o 7 veces ese año. Entonces, ahí debe haber, mucha información que tenga Aldama, que hoy al menos no la ha querido transmitir al juez. Y no sé si, como tiene todavía que declarar ante el otro juez, porque en realidad esta declaración es la que afecta solo a la trama de las mascarillas, que es la que lleva Ismael Moreno. Luego está el juez Pedraz, también en la Audiencia Nacional, que lleva el caso de los hidrocarburos, que probablemente sea más grave porque es más cuantioso que el de las mascarillas. Y entonces ha pedido declarar ante Pedraz. Veremos a ver si ahí se anima a contar algún detalle más. Y, por supuesto, si algún día le llama el Tribunal Supremo, porque claro, hay que recordar que toda esta causa también está en el Supremo, porque ahora están investigando a Ábalos. Por tanto, yo creo que esto puede ser el comienzo de un auténtico festival en donde vamos a ir conociendo muchísimas cosas. Evidentemente, aquí en Diogeti sabemos mejor que nadie que todo esto apunta en la misma dirección y que todo esto probablemente es correcto, porque las pruebas y las informaciones que nosotros hemos venido publicando van en la misma dirección. Pero es cierto que yo exigiría, y creo que sería lo normal, hay que pedirle a Víctor de Aldama un poquito más de concreción, un poquito más de pruebas. Es cierto que cuando uno entrega dinero en efectivo, en negro, en una bolsa, pues claro, difícilmente
no te quedas con no pides un recibí. Pero bueno, es difícil pedir pruebas, pero habría que pedirle un poquito más de concreción, que enseñar algún WhatsApp, que enseñar algún documento, algún email. Formas también esto, ahora lo hablaremos enseguida con Teresa Gómez, claro, es que es clave conocer más sobre el informe de la UCO, se conoce todavía poco, es que llevamos hablando meses de esto es la punta del iceberg. Y luego, pero menuda punta. Claro, y luego yo sí que creo que es evidente que a partir de ahora tienen que hacer ahora los jueces una labor de investigación muy profunda, fundamentalmente llamando a todos los afectados. Es decir, aquí Aldama ha señalado directamente a varios ministros del gobierno. Ha señalado a Ángel Víctor Torres, ha señalado a Marlaska, ha señalado a Teresa Rivera, ha señalado a la ministra Montero. Es decir, ahora estos tendrán que pasar y desfilar por los tribunales, porque tendremos que por lo menos ver qué dicen en su descargo. Algunos ya han dicho, y ha hablado el propio presidente del gobierno diciendo que todo es mentira y anunciando acciones legales contra Aldama. Bueno, pues pero tendrán que ir a los tribunales, tendrán que ser sometidos a un interrogatorio por parte de los jueces, los fiscales, y veremos también qué pruebas ha reunido o ha conseguido reunir la UCO, la Guardia Civil, en todos estos meses de investigación. Yo creo que estamos en el comienzo de un proceso que va a ser muy largo, que va a ser una gran trama de crimen organizado, lo digo sinceramente. O sea, yo creo que esto es un gran escándalo de corrupción, porque está también Venezuela por medio, que hay que acordarse del Seagate. Bueno, ha venido a confirmar Aldama todas nuestras informaciones. Acuérdate que nosotros dimos en exclusiva también que Delcy se iba a ir a cenar con Pedro Sánchez, y lo ha vuelto a decir Aldama ante el juez. Es decir, la información nuestra de la cena con Sánchez está en la declaración de Aldama. Y esto es gravísimo. ¿Qué hace Sánchez planeando una cena con la vicepresidenta de una tiranía que encima no puede entrar en territorio comunitario? O sea, es que esto es un escandalazo descomunal. Aparte que ha desvelado que el Ábalos le llamó desde su teléfono y entonces estuvieron hablando de él y el presidente del gobierno. En fin, esto es un escándalo descomunal. No sé en qué acabará, porque evidentemente... ¿Factura al gobierno, Álvaro? Pues yo creo que lamentablemente yo soy muy pesimista, porque claro, es que llevamos 5 o 6 años publicando información muy relevante y muy sensible y muy, en fin, grave sobre el gobierno, y aquí no cae nadie, no dimite nadie asume responsabilidades, y también los ciudadanos, cuando llega la hora de las urnas, tampoco pasan mucha factura. Entonces, yo soy muy pesimista al respecto, pero sí que creo que cuando un tema lo judicializas nunca sabes dónde acaba, ¿eh? Y aquí pues ahora va a empezar el desfile ante los tribunales, los paseillos, y bueno, vamos a ver, porque en cuanto empiecen a entrar en la cárcel algunos y a ser condenados y tal, bueno, es que tú imagínate simplemente una hipótesis que a día de hoy ahora mismo ya no es descabellada, y es que igual que está imputado Ábalos en el Tribunal Supremo, imagínate que a raíz de estas declaraciones de Aldama y de lo que se pueda ir tirando del hilo, imagínate que el Supremo acabe imputando a 3 o 4 ministros más. Porque es que, claro, es que Aldama ha llegado a decir que le ha pedido dinero a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Es decir, si Víctor de Aldama tiene un WhatsApp o un mensaje o alguna prueba que pueda acreditar esto, es demoledor. Entonces, claro, ante la tesitura de que de repente el Supremo impute a 3 o 4 ministros, la verdad es que, claro, sería un escándalo que se mantuviesen en sus puestos. Pero bueno, vistos los precedentes, evidentemente el gobierno seguirá insistiendo en que aquí no hay nada, que todo es mentira, que todo es un bulo. Y a lo de las fake news añadirá pues que los jueces están comprados, que son unos fascistas y todo lo que... Primero que han empezado a deslijar los socios, como Ariel Rufián, o sea, criticando a los jueces. Bueno, yo he tenido esta tarde he puesto varias cadenas de radio y tal para escuchar en varias versiones, a ver qué estaban contando, y me he llevado una sorpresa mayúscula, porque en algunas emisoras estaban hablando de que a Aldama no hay que hacerle ni puñetero caso porque es el ¿cómo se llama? El pequeño Nicolás, el nuevo pequeño Nicolás. Y luego en otra emisora también estaban, en vez de hablar de Aldama, estaban hablando de política internacional, de Netanyahu, de no sé qué. Oiga, no sé, o sea, yo creo ahora mismo en España, o sea, hoy en España no hay ni una sola noticia más importante que esta, porque hay un señor que está en la cárcel
detenido en prisión preventiva porque hay miedo de que destruya pruebas o de que se fugue, que ha ido a declarar ante el juez voluntariamente y ha implicado en casos de corrupción a medio gobierno y ha tocado colateralmente también al presidente. Hombre, yo no sé qué más tiene que pasar para que se escandalice definitivamente toda la sociedad española, pero bueno, me imagino que como estamos en esto del muro, pues los que estamos a un lado del muro estamos escandalizados y los otros están aplaudiendo con las orejas. La verdad que, bueno, también hay que ver la reacción de la oposición, en cómo aprovecha esta situación y qué partido saca de esta situación, pero sí que es verdad que llama mucho la atención cómo empezó hace 5 años este gobierno, bueno, ya 6, con Maxim, Maxim Huerta, que duró en el gobierno poquísimo, y como dices tú, ¿habrá a lo mejor ministros imputados y seguirán en el gobierno? Pues ha cambiado tanto las cosas en estos 6 años, las exigencias, la autoexigencia del propio gobierno, que probablemente sí. Mira, yo, ya que hablas de la oposición, te diré que, bueno, evidentemente la oposición tiene una oportunidad magnífica para erosionar al gobierno y para trabajar, lógicamente, en una alternativa, pero es verdad que está complicado porque ahora mismo en España hay que ser realistas. Para que haya elecciones solo pueden pasar 2 cosas, o que las convoque el presidente del gobierno o que se celebre una moción de censura liderada por Feijóo y consiga los apoyos suficientes para tener una mayoría absoluta que le pueda permitir en un momento dado convocar elecciones. Ahora mismo lo de la moción de censura parece inviable completamente porque en el Parlamento hemos visto cómo el propio Partido Socialista ha conseguido el apoyo de todos los minoritarios para sacar adelante su pacto fiscal. Y la cuestión de que el gobierno sea el que rompa la legislatura y convoque elecciones no parece ahora mismo que sea una opción que baraje Sánchez, porque a Sánchez le interesa más preservar los resortes del poder y afrontar este problema judicial gravísimo desde el poder, controlando la Fiscalía, el Radio Televisión Española, el CIS, en fin, la agencia EFE, todo lo que necesite. Pero sí te voy a decir algo de la oposición, que creo que la oposición debería ser mucho más inteligente en sus planteamientos y debería, yo creo, también enfocarse mejor. Porque, por ejemplo, con lo de Teresa Rivera en Bruselas han perdido una ocasión maravillosa, porque han estado intentando evitar que Teresa Rivera sea vicepresidenta de la Comisión como consecuencia de sus responsabilidades derivadas de la gestión de la Dana y de la riada en Valencia. Pero tenían a huevo otro asunto muchísimo más grave desde mi punto de vista, que es la responsabilidad de Teresa Rivera concediendo una licencia a la trama corrupta. La trama corrupta fue a pedir una licencia para poder operar en España. Y la trama corrupta fue a ver a la ministra de Industria pensándose que era la responsable de otorgar la licencia. Y en el informe de la UCO sale como el jefe de gabinete de Reyes Maroto le dice a la trama, no, mira, aquí no es, tenéis que ir a ver a Teresa Rivera, que ella es la que os va a dar la licencia. Y en efecto, le dieron la licencia. Y le dieron la licencia y gracias a esa licencia han estado operando, han estado defraudando a Hacienda 1.600 millones de euros y se han lucrado con 183 millones de euros, se supone. Bueno, pues ¿por qué la oposición no le pide cuentas a Teresa Rivera por este asunto? Es decir, lo mínimo que tendrían que hacer es preguntarle todos los días, oiga, ¿usted por qué le dio una licencia de hidrocarburos a esta gente? ¿Con qué motivo? ¿Con qué argumentos? ¿Quién avaló esa decisión? ¿Por qué tomó esa decisión? Pero no lo estamos viendo. Y yo creo que este asunto definitivamente es el más gordo que puede afectar a Teresa Rivera en el futuro. De verdad te digo que va a ser imputada antes por este asunto que por la Dana. La declaración, como has comentado, precisamente de este asunto de Aldama, ya ha deslizado que se reunió varias veces. Para claro. De España, pero que a mí me parece alucinante que en toda el examen que le han hecho en Bruselas, la oposición española no le haya preguntado por este asunto. Que ha sido la finlandesa. Ha sido un eurodiputado finlandés el que ha tenido que preguntar por esto. A mí esto me parece un desliz, porque evidentemente Teresa Rivera todavía no ha dado ni una sola explicación de por qué se le autorizó a esta trama a operar con una licencia de hidrocarburos. Porque nos ha costado una millonada a todos los españoles. 1.600 millones de fraude fiscal. O sea, una barbaridad. Y 180 millones se supone que de robo directo de esta gente. Entonces, claro, yo creo que aquí
Por supuesto, ya no vamos a pedir que nos den explicaciones porque hace meses, años que no nos las dan, pero por lo menos la oposición creo que debería afinar un poco cuando tira el dardo a la diana, porque realmente hay motivos más que suficientes para erosionar al gobierno, pero hay que hacerlo, en fin, apuntando bien. Gracias, Álvaro, por tu análisis. Vamos, si te parece, a llamar a nuestra Venga, que hablen los especialistas. Y que nos cuente en profundidad. Ahora que hablen los compañeros, que son en realidad los que han llevado el peso y el mérito de todas estas investigaciones, Ketty Garat, Teresa Gómez, pero también me quiero acordar de Fernando Tadeo, de Enrique Morales, de Fran Serrato, de Antonio Rodríguez, de todo el equipo, porque en realidad han sido todos ellos los que han ido publicando 1000 historias sobre todos estos asuntos. Contra viento y marea y contra muchas presiones. Gracias, Álvaro. Gracias a ti. Pues vamos ya precisamente con una de las compañeras que lleva sacando, como decía Álvaro, mucha información, como comentábamos al inicio, mucha información durante todos estos meses, junto con Ketty Garat, con Enrique Morales, con Fran Serrato, con todos los compañeros. No me quiero olvidar de ninguno, así que hago extensible a todos y que, bueno, la declaración de Aldama viene un poco a reforzar, ¿no? Todas las informaciones que The Objective viene contando desde hace meses sobre estas tramas de corrupción. Teresa Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Semana intensa y protagonista indiscutible, Víctor de Aldama. Así es. De hecho, cierto que él ha declarado de manera voluntaria en este caso, en el caso Koldo, pero también ha solicitado hoy declarar en la causa de los hidrocarburos, que es por la que actualmente está en prisión. Hoy justo ha tirado la manta, ha señalado a varios ministros del gobierno actual de Pedro Sánchez, y no solamente a varios ministros, sino también al propio presidente del gobierno. Hoy Aldama ha confirmado muchas de las informaciones que durante meses llevamos publicando en The Objective, ¿no? Como por ejemplo la relación que existía previamente entre Sánchez y Aldama. Nosotros publicamos también la existencia de esa foto, que no es la única foto. No es casual, ha dejado claro que no es casual, que había una relación previa y un interés, ¿no?, del propio presidente del gobierno en tener ese encuentro. Sí, de hecho ahora que estábamos publicando el audio y el vídeo, más bien el vídeo de la declaración de Aldama en sede judicial, él dice que él conoció a Ábalos en agosto de 2018, que lo conoce por supuesto a través de su hermano, que era escolta de Ábalos, que le cita a Koldo porque tenía un especial interés en por qué, en reunirse con él y por qué él viajaba de manera constante a Latinoamérica. Entonces le explica un poco a qué se dedica y por qué suele ir a México, a Venezuela, y tiene esos contactos. Y según cuenta él en sede judicial, él comienza a realizar unas gestiones para ayudar a empresas españolas en un contrato, a conseguir un contrato en México. Cuando él consigue esto, en febrero, en ese acto de Pepu Hernández, que es donde se hace la famosa foto, aunque a nosotros nos consta que por supuesto no es la única, Ábalos le invita personalmente a Aldama a ese acto del 3 de febrero de 2019, porque Pedro Sánchez quiere conocerle personalmente para darle las gracias. Él deja muy claro en sede judicial que él no participa en el acto porque él no es simpatizante ni militante, ni mucho menos del Partido Socialista. No entiendo por qué ese interés en incidir en que él no está relacionado con el Partido Socialista, pero que él va al acto porque le piden que vaya, que Sánchez le quiere conocer, y que él se hace una foto con Sánchez en la sala de autoridades, en un lugar al que no puede acceder cualquier ciudadano, y que esa foto no fue ni mucho menos fortuita, sino que era una fotografía después de haber hablado con Pedro Sánchez y de que Pedro Sánchez le dijese textualmente: muchas gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado. Teresa, no ha dejado títere con cabeza, ha señalado, como decías, a ministros, a Cerdán, al propio presidente del gobierno, con eso que estás comentando. También ha hablado sobre las reuniones que ha mantenido con la ministra Teresa Rivera, con incluso la mujer del presidente. Va a volver a declarar. Ha hablado de cantidades concretas de dinero entregado, por ejemplo, a Cerdán, 15.000 euros, de una petición también
que le hizo Ángel Víctor Torres de unos 50.000 euros, ha hablado de cosas muy concretas, de cosas muy graves. El gobierno ha salido al paso desmintiendo, pues ha hablado Cerdán, hasta el propio presidente del gobierno desmintiendo todas esas informaciones y anunciando acciones legales contra Aldama por todo lo que ha dicho. También José Luis Ábalos, que ha situado en el foco y en el centro de toda esta situación. Claro, esta estrategia de defensa de Aldama la tiene que tener muy bien atada, porque al final, pues lo que comentaba Álvaro al inicio, claro, es que nadie se inmola de esta manera si lo que dice o tiene pruebas o es verdad, o qué estrategia de defensa está llevando. Aldama tiene un buen abogado, que es José Antonio Choclán, ¿no? Entonces, si él ha declarado esto es porque, por supuesto, tiene pruebas. Bueno, la fotografía es una prueba. A nosotros nos consta que existen muchas más pruebas. Tenemos que tener en cuenta que el presidente del gobierno, cuando salió la foto, no quiso nunca pronunciarse realmente sobre su relación con Aldama, no hizo comentarios al respecto. ¿Por qué? Porque saben que efectivamente puede llegar a haber pruebas que certifiquen que esa relación era mucho más cercana de la que nos intentan hacer ver, ¿no? Y es cierto que ahora la estrategia de la izquierda es desacreditar a Aldama, desacreditar al principal al principal testigo, ¿no? O sea, la principal testifical, aunque está investigado en el procedimiento, era el cabecilla de la trama, pero es el testigo ahora mismo, la testifical más relevante. Tenemos que tener en cuenta que esto, lo que hoy ha contado Aldama en sede judicial, puede ser totalmente también ratificado por otros socios de Aldama, por el informe de la UCO. Por el informe de la UCO, efectivamente. Claudio Rivas también tiene que declarar la secretaria personal de Aldama, que seguramente contarán con pruebas de todo esto. Aldama lo que dice es que él ha entregado en efectivo 400.000 euros a Ábalos, 250.000 euros a Koldo, 15.000 euros a Santo Cerdán. Son las cantidades que precisamente tanto tú como nuestra compañera Ketty Garat en esa entrevista exclusiva que hacéis a un pues socio anónimo, ¿no? de Aldama, más o menos se hablan, ¿no? de esas cantidades. Se hablan de las entregas en efectivo de 40.000 euros, pero de un total de 600.000 euros aproximadamente, ¿no? Sí, pero las cantidades son mucho más. Las cantidades a nosotros nos la cifran en casi 2 millones de euros. La cantidad es mucho más, y la parte de los 600.000 euros es solamente por la licencia de Villafuel, de la operadora de hidrocarburos. Y para eso se pidieron 600.000 euros, pero luego pues ha habido otro pago de comisiones, pues por ejemplo para que se le adjudicaran contratos para la venta de material sanitario, ¿no? Que es en relación a la causa en la que acaba de declarar, de la que acaba de declarar hoy. Entonces, es cierto que ahora mismo tenemos muchísima información, que ha contado muchísimo, que ahora tendrá que presentar las pruebas que corroboren esta testifical. Estoy convencida de que no va a ser el único que va a hablar en relación al resto de imputados y que también corroboren esto. Y también tenemos que tener en cuenta que nosotros ya hace unas semanas, cuando hicimos esa entrevista a ese testigo protegido, que por supuesto no es anónimo, es decir, nosotros no hemos querido dar la identidad pues para proteger a la fuente, por supuesto, pero esta fuente ha testificado lo mismo que dijo aquí en Dostoyevski, ante las cámaras de Dostoyevski, lo ha testificado ante un notario, ha realizado una declaración jurada. Y tenemos que recordar que esta persona lo que dijo es que hubo reuniones entre Koldo, Aldama y el actual ministro Ángel Víctor Torres para la concesión de esa licencia de hidrocarburos. Y hoy Aldama lo que cuenta es que Ángel Víctor Torres pidió 50.000 euros y no ha detallado en concepto de qué, pero nosotros sí sabemos que hubo reuniones con Ángel Víctor Torres para la concesión o para poder gestionar una
una refinería que se dedicaría, bueno, pues a poder refinar el petróleo que iba a provenir de Venezuela y realizar esa refinería en Canarias, donde en aquel momento pues él era presidente. Teresa le ha pedido testificar ante el juez Pedraz, si no me equivoco, por el tema, como decimos, Hidrocarburos. de los hidrocarburos. Claro que se espera, porque con todas las bombas que ha soltado hoy, ¿se ha dejado mucho en la manga? Pues a nosotros nos dicen que sí, que hay que todavía queda algo gordo por salir y que, bueno, no sé si esto lo hará ante el juez Pedraz. Entiendo que sí, porque es el juez que tiene que decidir si le deja en libertad provisional o no. Y esa cuestión para él es muy, muy importante, el salir en libertad, porque de hecho es la razón por la que ahora mismo está colaborando. Y él confía, eso puede suceder, depende de la declaración que haga, de la colaboración que haga. La decisión la tomará el juez, claro. La decisión la tomará el juez. En este caso, Pedraz suele hacer caso a lo que le suele pedir el fiscal. El fiscal Luis Pastor es el mismo fiscal tanto en la trama Koldo como en el caso de los hidrocarburos. Entonces, si llega a un pacto con Fiscalía y se compromete a ir cada 15 días a sede judicial y le retiran el pasaporte y efectivamente ven que no hay riesgo de fuga y colabora con la justicia, si llega a ese pacto, pues yo creo que si el fiscal no se opone a la petición de libertad de Aldama, estoy convencida de que si Pedraz no cuenta con la oposición del fiscal, sí que le podría dejar en libertad, pese a que hace unas semanas estuviesen convencidos de la Audiencia Nacional de que no le iban a dejar en libertad hasta que no llegasen los resultados de las comisiones rogatorias. Pero la situación ha cambiado mucho después de que el principal implicado, el cabecilla de la trama, el nexo corruptor entre el caso Koldo y el caso de los hidrocarburos, haya tirado la manta y haya empezado a colaborar. Qué complicado, Teresa, para jueces, fiscalía, un caso tan complejo como este, con tantos intereses interpuestos, con el gobierno. Es complicado para ellos, entiendo, también tomar decisiones y trabajar de esta manera. Están acostumbrados, pero claro. Sí, es complicado sobre todo porque esto pone patas arriba al gobierno. O sea, es que ha señalado a muchos, y esto Teresa Rivera ha señalado a Montero, ha dicho que pagó dinero al jefe de gabinete de María Jesús Montero. Es que ha señalado a muchos miembros del gobierno, y esto lo que quiere decir es que esta trama de corrupción no salpicaba, como bien venimos diciendo desde hace muchísimo aquí en Dostoyevski. Esto no es una cosa de Ábalos, que Ábalos es el garbanzo negro del gobierno. Esto es una trama que afecta a todo el gobierno en bloque. Ábalos ha dicho, es uno de los que ha dicho que todo lo que ha dicho este señor contra él o acerca de él es mentira y que va a tomar acciones legales. No sé qué recorrido tiene, ha pedido él también declarar y explicarse sobre todo lo que Aldama ha referido sobre él. Bueno, ninguna novedad, ¿no? Ábalos es lo que viene diciendo desde hace 3 años. Recordemos que hace 3 años, cuando en Dostoyevski Ketty Garat publicó el tema del Parador y sus relaciones con Jessica y con Andrea y demás, él en un plato de televisión comenzó a llorar diciendo que él nunca le haría eso a su mujer y que hombre, que él se sentía muy mal porque hubiesen publicado eso, porque era rotundamente falso. 3 años más tarde no le ha quedado otra que reconocer que efectivamente esas chicas existían, y independientemente de que a mí me da igual su vida personal y a nosotros nos da igual su vida personal, no nos da tanto igual cuando esas chicas empiezan a cobrar un sueldo público pagado por todos los españoles. Entonces, hay momentos en los que yo muy pocas veces he llegado a ver a un corrupto y a un delincuente confesando que es un corrupto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí cada uno asume su rol y que es totalmente normal que Ábalos quiera negar la mayor. Teresa, como siempre, enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias.
Pues vamos a seguir con ese protagonista de la semana, con esa personaje central de todas las tramas y nexo conector que se ha desplayado a gusto en su declaración, Víctor de Aldama, pero ahora vamos a hablar de su agitada actividad inmobiliaria, que le ha contado aquí nuestro compañero Enrique Morales esta semana en The Objective. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Ya hemos repasado, pues bueno, todo lo que ha dado de sí la declaración de Víctor de Aldama, que ha disparado hacia todos y ha dado datos muy concretos, datos que nuestros lectores y oyentes de este podcast ya vienen escuchando y seguro que les suena, porque este periódico lleva contando esas informaciones desde hace ya mucho tiempo. Pero vamos más allá, porque los negocios de Víctor de Aldama son alargados, o sea, tiene negocios en todos los sitios, y tú has contado esta semana su negocio inmobiliario, también un poco bajo cuestión, porque bueno, hablamos de varios pisos de lujo que el señor de Aldama adquiere pues directamente a un chavista por un precio que no parece ser precio de mercado. Cuéntanos, Enrique. Efectivamente, Rocío. Bueno, hemos contado varias cosas, ¿no? Nos remontamos a diciembre del año pasado. En ese momento, Víctor de Aldama, a través de una escritura ante notario, a la que ha tenido acceso de Objective, compra un piso, bueno, un pisazo. Son 2 plantas en la calle Claudio Coello, en la Milla de Oro de Madrid, que ocupan unos 600 metros cuadrados. Entonces, por esos pisos, que suman 7 más 4 espléndidas plazas de garaje, pagó 3 millones de euros. El empresario que se lo vende, que es conocido como el Far de los Seguros, porque hizo su negocio a partir de los seguros en Venezuela y en otros países latinoamericanos, lo adquirió en 2021 por 9 millones. Es una operación un tanto extraña, porque además no se ha llevado al registro de la propiedad. Y sobre todo, tal y como están los precios, la verdad que efectivamente, me gustaría, bueno, si lo subiésemos, que no obtenemos ese dinero, sí, me parece un precio de mercado. No, desde luego, todas las operaciones que hemos estado describiendo tienen una pauta común, ¿no? Se utilizan empresas fantasma que se crean específicamente para la compra y la venta de esas operaciones, y hay que tener en cuenta, que ya lo han contado mis compañeros y has hablado tú, Rocío, que este señor, Víctor de Aldama, tiene mucho dinero, y desprenderse de ese dinero, ocultar ese dinero, no es fácil, ¿no? Para eso, pues, ha utilizado empresas, ha mandado dinero a Colombia, a Venezuela, a República Dominicana, a Portugal, y bueno, otro método es las operaciones encubiertas de compra de inmuebles, y en este caso Víctor de Aldama, y seguiremos contando cosas, es especialista. Esto ocurrió hace un año aproximadamente, en diciembre de 2023. Y la segunda parte es que esto lo compra, y una vez que ya está dentro de la cárcel, hace otra operación muy extraña, ¿no? Como él no había subido al registro de la propiedad esta compra, pues quien aparecía era el empresario venezolano, que a su vez lo traspasa los inmuebles, aquí se oculta el precio, a una sociedad creada por el círculo de Víctor de Aldama, que de hecho está radicada en su sede, Antonio Maura 7, que ha sido uno de los inmuebles que registró la UCO cuando se le detuvo. Claro, toda esta situación, como dice, Federal directamente ha embargado uno de estos pisos, el de la Castellana, casi 300 metros cuadrados, porque claro, al final es complicado cuando entras en la cárcel y ocultar tan ingente cantidad de dinero, por mucho al final. Efectivamente, el mueble del que hablábamos de Claudio Cuello, pues digamos que no, en principio no se han percatado, ¿no? Porque la operación era tan poco transparente, con sociedades ocultas, sin subir al registro de la propiedad. Pero el otro inmueble del que hemos informado hace 2 días es uno que está en la Castellana, justo al lado del Santiago Bernabéu, haciendo esquina con Alberto Alcocer, que esto es una planta 19. Aquí los metros son 282 metros, pero digamos aquí no se ocultó tanto, ¿no? Una sociedad que había creado Aldama, de la que se fue, en la que dejó a varios de sus socios, entre ellos uno de los 4 mosqueteros, pues compra compra este inmueble hace 2 años, y ahora el juez Pedraz se ha percatado de quién es el propietario y se lo ha embargado. Se lo embargó hace unos días.
La verdad que, bueno, lo que comentábamos tanto con Álvaro como con Teresa, estamos conociendo y se lo llevamos diciendo desde hace meses, la punta del iceberg, menuda punta, es una punta muy alargada, pero seguramente vamos a seguir conociendo actividad de Aldama y de todo lo que hay a su alrededor. Si te parece, de todas formas, Enrique, vamos a hacer un alto y cambiar un poco de tema, porque esta semana también has publicado cuestiones muy interesantes, pero acerca de otra cuestión. Volvemos al tema de la riada, de las graves consecuencias que ha tenido la DANA en la zona de Valencia, y curiosamente encuentras y detectas, porque aquí nuestro compañero está ojo a visor y ve cada contrato que tienes, además especial afición, no diría, pues la verdad que se te da muy bien encontrar el contrato, el resquicio en el contrato que no huele del todo bien. ¿Y qué has encontrado? Pues has encontrado un contrato a dedo millonario por parte del gobierno de hace muy poquitos días, y que, bueno, se hace a dedo alegando urgencia, nada más y nada menos que en la cuenca hidrográfica del Júcar, punto central o zona cero, digamos, de todo lo que ocurrió en Valencia, ¿no, Enrique? Sí, efectivamente, Rocío. Bueno, llama la atención que, claro, a consecuencia de la riada, ahora las inversiones que nos han realizado se tendrán que hacer y triplicarlas, porque el desastre ha sido mayúsculo, ¿no? Han quedado barrancos destrozados, presas. Y bueno, muchas infraestructuras, ¿no? En este caso nos llamó la atención que justo después de la DANA, un contrato de 25 millones. 25 millones para la Confederación del Júcar es el contrato más importante de los que ha adjudicado en toda su historia. Y este tiene que ver con bueno, la rehabilitación del Barranco de Pollo, que quedó totalmente destrozado, y también el suministro de agua de Valencia. ¿Qué pasa? Que los contratos estos de emergencia son a dedo. Tú eliges la empresa a la que quieres darle el contrato, ¿no? Y nos llamó la atención que una de las beneficiarias es Torres Cámara. Esta empresa, si no está salpicada directamente en la trama Coldo, sí una sociedad con la que ha participado en diversos contratos, ¿no? Es levantina, que según pues eso, la trama Coldo y todos los registros que tiene la UCO, pagó comisiones a la trama Coldo, y eso sí se ha constatado, ¿no? Es que, claro, decía yo que lo dejamos a un lado, pero no, es que es imposible dejarlo de lado, porque es que está enraizado en absolutamente todos los temas de actualidad, y parece que aprovechando al final pues esas adjudicaciones, situaciones complicadas, en el COVID las mascarillas, ahora en esta situación, esta adjudicación de urgencia para que no haya un concurso tradicional, un concurso público, un concurso, digamos, transparente y limpio, y que se hagan así las adjudicaciones a dedo de 25 millones de euros, que, como dices tú en tu crónica, después de décadas sin ejecutar obras, sin inversiones de calado, sin hacer nada, fruto de no hacer nada y de cómo estaban esas cuencas, pues parte de lo que hemos visto y de ese destrozo en Valencia, y ahora un concurso de urgencia. Efectivamente, así ha sido. Y luego también hemos constatado también otro último contrato que tiene que ver con las alertas, que es el gran problema, ¿no? Nadie se enteró de las alertas, nadie escuchó, o unos dicen que lo mandaron, otros que no, pero el gobierno se ha ido a dar cuenta que algo fallaba, ¿no? Entonces van a invertir más de 20 millones en hacer un nuevo sistema de alertas que esperemos que evite pues catástrofes como las que se produjo el 29 de octubre en Valencia. Pues así, la verdad que lo esperamos todos, pero claro, como decimos, no sé si la urgencia era antes. Ya. La urgencia, este tipo de cuestiones, pues bueno, hombre, ahora es importante porque como tú bien has comentado, todo eso ha quedado destrozado, y es incluso muy difícil detectar si volviese a suceder una situación similar, y así que no se podría detectar, ¿no? Por cómo ha quedado destrozada la zona. Bueno, es difícil de imaginar cómo ha podido quedar todo, ¿no? Pero si el Barranco del Pollo o las presas han quedado totalmente colapsadas y llenas de barro, las desembocaduras, es imposible, digamos, volver a la parte inicial en poco tiempo, ¿no? Entonces yo imagino que ahora es muchísimo trabajo, muchísimos meses, y esperemos que no surja nada extraño, porque estamos en situación de debilidad. Enrique Morales, como siempre, muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Muchas gracias a ti, Rocío.
Y saludamos ya a nuestra compañera Ketty Garat. Ketty Garat, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Pues nada, y darte la enhorabuena. Yo muy bien. Es que venimos hablando todo el episodio, evidentemente, del protagonista de la semana, te diría, ¿no? De Víctor de Aldama, y esa extensa declaración en la que, pues bueno, no solo ha tirado de la manta, es que ha disparado a todo el mundo. Y enhorabuena, pues enhorabuena como le hemos dado a Teresa y como hacemos extensible a ti, por supuesto, y a muchos de los compañeros de este periódico que lleváis de una forma valiente durante meses hablando de todas estas cuestiones, publicando contra viento y marea y bajo muchas presiones y ataques de propios y extraños, diremos, continuamente sacando informaciones que con esa declaración de Aldama, pues ya veremos el juez que determina y la veracidad, ¿no?, de esa declaración, las pruebas que demuestra, pero que desde luego vienen a corroborar todo o mucho de lo que vosotros venís hablando desde hace mucho tiempo, Ketty. Bueno, de hecho recuerdo, hoy recordaba yo en las redes sociales precisamente una información, una de las más relevantes en lo concreto de lo que ha desvelado Aldama, bueno, aparte de todas las acusaciones directamente sobre dirigentes del Partido Socialista o exdirigentes del Partido Socialista, la información relativa a la reunión que iban a mantener Zapatero, Aldama, Delcy y Sánchez en un piso de la Embajada de Venezuela en España, de Caracas en España, para la cena con sorpresa, ¿no?, que aparecía en la agenda. Bueno, esto es una información que solo habíamos publicado en The Objective y que hoy se ha venido confirmando. Bueno, hacemos nuestro trabajo, que es lo que tenemos que seguir haciendo. Yo creo que estamos en un momento muy importante y ahora evidentemente queda ver si se acredita documentalmente, cosa que nosotros hemos hecho con cada una de nuestras informaciones, véase con fotografías o con documentos de cualquier otro tipo, cuál es, hasta dónde llegan realmente la amenaza de Aldama y las acusaciones de Aldama, ¿no? Hemos conocido hasta la fecha 2 informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Se habla, y nosotros así lo hemos contado, de un tercero que está en camino, que está en ciernes y en el que se van a volcar las informaciones sobre la llamada relación epistolar que aparecía incluida en esos 2 discos duros con información sensible del número 1 y del número 3, que era José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. Y yo creo que eso es muy relevante y habrá que ver pues ese cruce que ya hemos visto en otro caso, en otros casos con todos los miembros de la trama Koldo y de la trama de hidrocarburos, cruce de mensajes, de correos electrónicos, de audios, incluso de fotografías, de documentos. Veremos a ver pues si todo esto que desde luego está diciendo Aldama y está señalando abiertamente Aldama es cierto o no lo es. De momento ya hay un primer movimiento que acaba de salir, que es básicamente la confirmación de que la Fiscalía Anticorrupción va a pedir la libertad provisional de Aldama. Y esto es muy relevante porque Aldama ha pedido comparecer ante el juez Santiago Pedraz, también para declarar voluntariamente. Yo creo que esto apunta desde luego a la verosimilitud de sus afirmaciones. Después de esas declaraciones, de esa extensa declaración y lo que se iba conociendo en los medios de comunicación, rápido, el presidente del gobierno, Santos Cerdán, Patxi López, Montero, varias personas del gobierno, del entorno del gobierno y de también el Partido Socialista Obrero Español, han venido a desmentir estas informaciones, a negar la mayor y a anunciar acciones legales contra Víctor de Aldama. ¿Cómo respira realmente el PSOE y el gobierno después de esta bomba tras bomba que ha soltado Aldama, y sobre todo que da la sensación que es solo el principio y que va a soltar algo más? Bueno, es verdad que yo creo que hemos visto en un primer momento, la jornada ha sido muy intensa, un estado de shock absoluto en el Partido Socialista. Creo que se ha reaccionado rápido, evidentemente han hecho lo que tenían que hacer, que es negar los hechos y anunciar acciones legales, que es el guión, el protocolo habitual. Partamos de la premisa de que, evidentemente algo como una acusación en la que se le acusa de cobrar dinero negro o de recibir pagos en sobres se tiene que probar documentalmente. Lo hemos vivido en este país, lo hemos vivido en este país en el pasado reciente y eso, si no se acredita documentalmente, no sirve absolutamente para nada, pero yo creo que ahora mismo en el PSOE hay mucha gente con muchas dudas. Creo que esto tendrá consecuencias. Se hablaba, por ejemplo, mucho de la situación
interinidad o de la debilidad de Santos Cerdán, creo que esto lo apuntala en el cargo, por ejemplo, porque evidentemente ahora mismo si el presidente del gobierno prescindiera de Cerdán sería el reconocimiento de que Aldama tiene parte de razón. Y esto yo creo que le atornilla más al cargo más que le haga tambalear en su puesto. Y veremos a ver el resto de la semana, porque la semana que viene tenemos Congreso Federal del Partido Socialista en Sevilla. Y yo creo que los ánimos están muy caldeados y más que lo van a estar, porque, insisto, hay un informe de la UCO en ciernes, veremos a ver si ese informe sale antes, sale después, pero desde luego solo con las acusaciones de Aldama va a haber mucho run interno en el Partido Socialista, que ya lo hay, y ya te digo que se va desde el estado de nerviosismo al estado de shock y ahora la justificación precipitada con este argumento nuevo de que pues Víctor de Aldama es un nuevo pequeño Nicolás, un fantasma que presume de cosas que no ha vivido, de relaciones que no ha tenido y de contactos y de labores que nunca ha ejecutado. Hay que esperar. Hay que esperar, veremos en qué queda, sobre todo qué más cosas tiene que contar Víctor de Aldama, cómo se queda al final su situación judicial, si se acepta esa libertad condicional. Vamos, si te parece, a pasar al apartado Ábalos, que también, evidentemente, Víctor de Aldama ha hablado mucho de Ábalos, pero yo quería centrarme en unas informaciones que has publicado en exclusiva esta semana de la agencia de colocación, decía yo al principio, o agencia de recursos humanos, que podría ser el señor Ábalos, que no solo encontró trabajo en una empresa pública para Jessica, sino que también lo encontró para Miss Asturias 2017 o 2018, ¿no? 2017, categoría más 30. Es verdad que esto nos lleva, yo creo, y la verdad es que hemos tenido una mañana intensa porque mientras iba cayendo todas las informaciones de Aldama teníamos que atender a nuestros compañeros periodistas de las televisiones que nos pedían y con mucho agrado respondemos a ellas entrevistas precisamente para contar una información que tiene, yo creo, de bastante impacto por lo folclórico. Pero es verdad que yo creo que es un tema poco dado a la risa. Yo creo que hay un hecho muy llamativo y es que precisamente esta señora, Claudia Montes, es un fichaje simultáneo al de Jessica Rodríguez García en Ineco. Jessica Rodríguez García sabemos que era su pareja, pero al mismo tiempo, entre febrero de 2019 y septiembre de 2021, es cuando se producen los dos fichajes de estas mujeres en esas dos empresas públicas. Es decir, no había pudor o no había límite precisamente a la utilización de los tentáculos del número 3 del PSOE y ministro de Transportes, de personas y de mujeres concretamente, todas muy guapas, en empresas dependientes de su departamento o de otros departamentos, pero en este caso concreto de Jessica Rodríguez García, Ineco, dependiente de Transportes, y de Claudia Montes, Logirrail, filial de Renfe, dependiente de Transportes, pues yo creo que es un punto obsceno absoluto. Si a eso le sumamos la información, la segunda información, porque no hay dos mujeres, hay tres, que contábamos esta semana en The Objective en relación a la pareja actual del ministro, que consigue colocar José Luis Ábalos pese a que hacía un año que no ocupaba o que no era dueño de la cartera de ese departamento, Transportes o Fomento, yo creo que ya es absolutamente escandaloso este asunto. Y las maniobras, los movimientos que se han producido por José Luis Ábalos y por Koldo García Izaguirre en empresas públicas a las que pues las personas que las ocupaban no se atrevían a decirles que no. Contamos hace unas semanas, yo creo que la actitud loable del presidente de AENA, que se negó a destruir las cintas del Seagate cuando se lo solicita muy cabreado el ministro de Transportes. Creo que este caso demuestra exactamente la antítesis de esa situación. Es decir, pues como nos decía precisamente una fuente en la información, si un consejero de Renfe te pide que coloques a alguien, es muy difícil decirle que no. Bueno, pues es muy difícil, pero no imposible. Es que la verdad que es un goteo, Ketty, constante de información. Estoy pensando, y seguramente los lectores, oyentes de este podcast, pues es que ven todo lo que dice Ábalos, o sea, todo lo que ha contado Aldama, pero es que Aldama es el nexo de unión de todos los casos. Ábalos, del Seagate, todo lo que continuamente se sigue contando y que seguimos contando de Ábalos, que bueno, pues al final sí, hablamos de sus relaciones personales, pero nos afecta
afectan en el momento en el que metes a esas mujeres con un sueldo público y sin justificación de un background detrás, de un currículum detrás, en una empresa pública con dinero que pagamos todos los españoles. Es un goteo constante de información y una actitud en la que ha estado funcionando este gobierno de un nepotismo, de un enchufismo y que llega hasta la esposa del presidente, de la que también hemos hablado muchísimo en este periódico, y las informaciones evidentemente en otros muchos, la situación de la mujer del presidente con esas reuniones precisamente con el propio Víctor de Aldama, reuniones con todo el tema del caso Globalia, todo el caso de la Complutense por el que ha tenido que ir a dar explicaciones, por cierto, la semana pasada a la Asamblea de Madrid y al hilo de esas explicaciones cuentas también tú una información muy relevante, contaste este fin de semana una información muy relevante de quién acompaña y quién asiste a la señora Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid para acudir a dar explicaciones por un caso como es el caso Complutense. La secretaria general, nada más y nada menos, de presidencia del Gobierno de España, Judith Alexandra, una persona que además acreditamos documentalmente su presencia con un vídeo al que tuvimos acceso en The Objective. Yo creo que esta información es muy relevante, sobre todo porque estamos hablando de una persona con rango de secretaria de Estado, o sea, superior al nivel de un director general. La persona responsable de 3 departamentos en Moncloa, de seguridad, de protocolo y de coordinación técnico-jurídica. Su presencia en la Asamblea de Madrid no ha lugar. Nos contaba también Fran Serrato esta semana que precisamente la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, no tiene derecho a asistencia técnica ni política. Bueno, esto es una asistencia técnica y política de libro. A mí, fíjate, se ha hablado mucho de la presencia de dirigentes o de personas de comunicación del Partido Socialista. Me parece hasta cierto punto, tratándose de una militante, que puede tener justificación. Lo que no tiene justificación alguna es que haya un alto cargo del Gobierno de España que esté asistiendo para prestarle asistencia, ya sea de seguridad, que es la responsable de la seguridad del presidente y de su familia, pero otra cosa es que le asista en otro tipo de cuestiones, es decir, para controlar la sala, para ver los periodistas, ¿no? Los periodistas, que además no hay que obviar el hecho de que los periodistas, a diferencia de su cobertura habitual en la Asamblea de Madrid, estaban acordonados detrás de una zona de seguridad, no pudieron asistir dentro de la sala que se elige es una sala muy pequeña, con lo cual para deslucir un poco el acto, Begoña Gómez apenas tuvo que trasladarse en 30 pasos, 30 segundos desde la salida del garaje hasta la entrada de la comisión, con lo cual todo perfecta y calculadamente, meticulosamente calculado para que no hubiera ningún tipo de exposición ni ningún tipo de riesgo. Yo creo... Puedes juzgar si ha lugar o no a la comparecencia de la mujer del presidente del gobierno en una asamblea parlamentaria, pero desde luego creo que no ha lugar en ningún caso ese nivel de control excesivo y de asistencia de los de los mecanismos que dispone el presidente del gobierno a la hora de intentar limitar la labor de la prensa y de no exponer a la mujer del presidente. Yo creo que no, me parece que no solo es noticiable, sino que es denunciable. Ketty, como siempre, compañera, muchísimas gracias. A ti. Y enhorabuena por tu trabajo, porque veremos qué más cuenta Aldama, pero desde luego seguro que a nuestros oyentes les suena porque lo han leído antes o muy parecido. A seguir trabajando. En este periódico, a seguir trabajando. Y gracias, como siempre, a todos ustedes. Ya saben, pueden encontrarnos en nuestro periódico, en www.theobjective.com, en todas las redes sociales y también en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.